Para las lesiones ocasionadas con el ligamento colateral lateral, en la fase aguda vamos a tener que ubicar hielo y una inmovilización o una elevación de los miembros inferiores o el miembro inferior que se vea afectado. Luego de pasar de la fase aguda a la fase crónica, lo que vamos a hacer, o el fisioterapeuta encargado del paciente con la lesión, se va a encargar de hacer una serie de ejercicios enfocados en el estiramiento y fortalecimiento de los músculos colaterales al ligamento y de la propia rodilla. Para las lesiones ocasionadas en el ligamento cruzado anterior van a haber dos posibilidades. La primera es que la ruptura o la lesión sea una lesión simple y la segunda es una lesión más grave. Ya cuando hablamos en el segundo caso, solamente la única forma de rehabilitarlo es mediante una cirugía. Cuando la lesión es simple en el ligamento, podemos hacer ejercicios de estabilización de rodilla y de músculos alrededores, al igual que ejercicios de estabilización dinámica para la rodilla. Bueno, entonces voy a hablar sobre fisiología del ligamento cruzado anterior. Entonces, los ligamentos son fuertes bandas de tejido que conectan un hueso con otro. El ligamento cruzado anterior es uno de los dos ligamentos que cruza por el medio de la rodilla, conecta el hueso del muslo con el hueso de la espinilla, la cual es la tibia, y pues nos ayuda a estabilizar la articulación de rodilla. La mayoría de las lesiones de ligamento cruzado anterior ocurren cuando se practica deportes y hacer actividades físicas que pueden ejercer presión en la rodilla. Entonces, una de estas formas de que haya lesión en el ligamento cruzado anterior pueden ser reducir la velocidad y cambiar de dirección de manera repentina, girar con el pie firmemente apoyado, caer de forma incorrecta y detenerse de manera repentina, lo cual hace que pues, la tibia obviamente se desplace hacia adelante y pues ocurra una distensión o ruptura del ligamento cruzado anterior. Bueno, entonces cuando las personas tienen una lesión de ligamento cruzado anterior, tienen mayor riesgo de tener enfermedades a futuro como lo son la artrosis o la artritis, que es cuando el cartílago articular del hueso se desgasta. Es probable que haya algunos factores que influyan en el riesgo de la artritis, como la gravedad o la lesión original. Con respecto a la fisiología del varo de rodilla, se trata de una curvación que se da a nivel de los miembros inferiores con convexidad externa. Su punto más extremo se da a nivel de las rodillas. Cuando ocurre en una etapa temprana, los padres se preocupan por el enorme espacio que existe entre ambas rodillas, la marcha rodante y la introversión de pie, que se da fundamentalmente por la torsión tibial interna. Es importante distinguir las deformidades fisiológicas de las patológicas, teniendo en cuenta que solo del 1 al 2% de las extremidades anguladas son patológicas. Si el genuvaro no es tratado correctamente, es probable que se derive una osteoartritis de rodilla, lo cual puede ocasionar desniveles y un desequilibrio por presión de las otras articulaciones. En el caso de la pierna arqueada unilateral, el cuerpo generalmente de forma natural hace compensaciones para ese desequilibrio, lo cual puede generar deformaciones en la columna vertebral. El RPG es un método suave, activo y progresivo que se enfoca en la corrección de la postura global a través de estiramientos. Dicho método fue creado entre la terapia manual por el fisioterapeuta Philippe Souchar en los años 80. Se basa principalmente en el análisis detallado de la fisiología y anatomía humana de forma individual, enfocándose en la organización de las cadenas musculares. Además, debe buscar la raíz de una patología. Esto quiere decir que cada método es distinto según la persona que se evalúa, pero realizando un tratamiento global. Dentro de la técnica de RPG, Philippe Souchar planteó 9 principios básicos. Uno de estos principios es la individualidad, que dice que cada ser humano es diferente al resto, que ni siquiera los gemelos son idénticos porque siempre van a tener algo que los va a distinguir el uno del otro. Entonces, por eso ninguna lesión es igual a la anterior o el tratamiento no reacciona igual para una misma lesión. Es por ello que, a pesar de haber un protocolo para una lesión de rodilla, a cada individuo se le debe realizar el tratamiento de forma distinta según las pruebas y estudios realizados para dicha lesión. Otro principio es la causalidad, que habla sobre que los dolores o las lesiones tienen unas causas evidentes. Otro principio es la globalidad, que dice que el cuerpo es un todo. Aunque cada parte tiene una función en específica, hay que tomar en cuenta que si se altera una región de este, puede alterar su adyacencia y luego el resto de estructuras, modificando el equilibrio anatomo-fisiológico del individuo. Otro principio es el efecto de la gravedad, que dice que la exposición a la gravedad hace que los músculos tiendan a ser rígidos, las articulaciones y discos intervertebrales se comprimen.
Otro principio son los músculos estáticos y dinámicos, que dice que los músculos estáticos deben estirarse más que fortalecerlos, y al fortalecerlos se deben emplear ejercicios excéntricos. Y los músculos dinámicos necesitan ser fortalecidos, pero con ejercicios concéntricos. Y lo otro es que siempre hay que reeducar un estiramiento en los músculos que tienden a cortarse. Otro principio es el de las cadenas musculares, que dice que si existen retracciones musculares que se reúnen en grupos y se retraen unas más que otras. En función a esto, se elige la postura de estiramiento más adecuada para la retracción, según los componentes de cada cadena muscular. El otro principio es muy importante y es la respiración, que aquí se debe enseñar al paciente a respirar correctamente. Y durante la respiración, el abdomen debe inflarse hasta que empieza a moverse el tórax. Y en la expiración, descienden las 6 primeras costillas, luego las últimas 6 costillas y finalmente el vientre. Y todo esto para ganar la elasticidad del diafragma, ayudar al paciente a liberar tanto las tensiones o bloqueos emocionales como las musculares conectadas al diafragma. El otro principio se llama no al sufrimiento, que es que el cuerpo humano, con tal de ocultar un dolor musculoesquelético, hará compensaciones que pueden causar una deformación o empeorar la causa. Otro principio es respetar las hegemonías. Este habla de que no hay que interrumpir las funciones vitales automáticas inconscientes, que incluso puede intervenir un poco más. Hay 8 cadenas musculares con predominio estático para mantener el control postural. Estas son: cadena maestra de estática posterior, que incluye los músculos espinales, glúteo mayor, pelvitrocanterios, flexores plantares, tríceps sural, isquiotibiales, sóleo y popliteo. Está la cadena maestra estática anterior, que incluye los músculos esternocleidomastoideo, escalenos, largo del cuello, pilares del diafragma, psoas ilíaco, tensor de la fascia lata, tibial anterior y los aductores. Está la cadena superior del hombro, que incluye angular de la escápula, trapecio superior, fascículo medio del deltoide, pectoral menor. Está la cadena anterointerna del hombro, que incluye los músculos aductores del brazo, como el coracoracial, subescapular y las fibras superiores del pectoral mayor. La cadena anterior del brazo, que incluye los músculos bíceps, coracoracial, bíceps braquial, bíceps anterior, flexores de los dedos, supinador largo y eminencia tenar e hipotenar. Está la cadena inspiratoria, que incluye los músculos escalenos, esternocleidomastoideo, espinales dorsales, intercostales, pectoral mayor y diafragma. Está la cadena anterointerna de cadera, que incluye los músculos psoas ilíaco y aductores. Por último está la cadena lateral de la cadera, que incluye los músculos glúteo mayor, piramidal, tensor de la fascia lata y peroneos laterales. La RPG es un método muy versátil, el cual permite adaptar el tratamiento de cada persona con su problemática específica que tenga la persona, además de realizar variaciones de posturas expuestas según lo que requiera el paciente. Puede ser aplicada en un gran número de casos, siendo una herramienta eficaz en el tratamiento y corrección de alteraciones posturales y de alineación corporal. También funciona para recuperar la flexibilidad muscular, eliminar dolor y restablecer la función, siempre partiendo de la importante conexión entre forma, estructura y función de cada individuo, en el estudio y terapia de las afecciones del sistema neuromusculoesquelético. Para hablar acerca de la fisiología del FNP o facilitación neuromuscular propioceptiva, primero hay que decir que es una estrategia que puede inducir la relajación de un músculo y así generar flexibilidad. Su funcionamiento se basa en la fisiología de los OTGs o órganos tendinosos de Golgi. Al ser activado gracias al estiramiento realizado, envía información por vía medular y de allí evita la contracción extensiva o la distensión excesiva de dicho músculo que se esté trabajando. Utilizando la técnica relax sostenido, un miembro o músculo estirado hasta el punto en que más movimiento en la dirección deseada es impedida por la tensión causada en el músculo antagonista, es decir, el músculo que está siendo estirado. En ese punto, durante 5 o 10 segundos es ejercida una contracción máxima isométrica por el músculo que está siendo estirado. Esto hará que los OTG se activen, iniciando la consiguiente inhibición autogénica. Finalmente, por la fuerza ejercida por el agonista y la resistencia del antagonista, se producirá una pequeña fatiga muscular que hará que el aumento de distendibilidad de tejido sea generada y asimismo da una ganancia en cuanto al rango de movimiento. En este caso se presenta el trabajo conjunto entre el músculo cuádriceps y los isquiotibiales, siendo músculos agonistas para la extensión y la flexión de rodillas respectivamente. Esto favorecerá la propiocepción a nivel osteotendinoso, generando fortaleza a nivel ligamentario. Por ende, se trabajará de la siguiente manera.
Primero, con el músculo cuádriceps se trabajará en decúbito prono. Se le va a pedir al paciente que flexione la pierna y el fisioterapeuta deberá generar una resistencia hacia la flexión de rodilla, mientras el paciente genera resistencia hacia la extensión de rodilla. Al terminar la contracción en la relajación, se lleva la pierna hacia la flexión y de dicha manera se va a estirar el músculo cuádriceps en este caso. Por el contrario, para los isquiotibiales se trabajará en decúbito supino. Se le indicará al paciente flexionar la cadera y la pierna a 90 grados, la cual quedará apoyada en la resistencia manual del fisioterapeuta. Este se realizará hacia la extensión de rodilla, mientras que el paciente hará la contracción